Listo. Entonces, supongo que ahorita están viendo en la pantalla los ejes en este papel cuadriculado, ¿no? Bueno, en esta simulación de papel. Si no lo pueden ver bien, me dicen. Sí se ve, profe. Ok. Bueno, entonces para que sea más sencillo, vamos a ver este concepto de la segunda derivada y cómo se aplica la concavidad. Así con un ejemplo concreto, vamos a utilizar esta función, que es un polinomio cúbico, este que está aquí, esta función, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Entonces, podemos hacer su gráfica, pero aquí ya está hecha rápidamente. Y en esta forma, y este es un ejemplo bueno para ver concavidad, porque justo aquí tenemos estos intervalos de concavidad. ¿Qué quiere decir la concavidad? Simplemente para dónde abre la gráfica. Entonces, si se fijan acá en esta región, voy a ver si lo puedo hacer más grande, ahí está. Toda esta región aquí, acá tenemos un máximo local. Toda esta parte de aquí donde la gráfica abre hacia abajo, decimos que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y luego aquí en algún punto cambia la concavidad. O sea, venimos desde acá, desde menos infinito. La gráfica de la función abre hacia abajo, toda esta parte por acá. Y aquí en algún punto cambia la concavidad porque ahora abre hacia arriba, que sería en esta región por acá. De hecho, aquí gráficamente pues, se puede ver ese punto que ahorita lo vamos a encontrar analíticamente, sería en x igual a 1. Aquí en este punto, así nada más de ver la gráfica, podemos ver que justo aquí, hasta aquí la gráfica abre hacia abajo y justo aquí cambia la concavidad y ahora tenemos esta forma de la gráfica que abre hacia arriba. Pues acá decimos que es cóncava hacia arriba, en el intervalo que iría de x igual a 1 hasta infinito. ¿Okay? Esta función pues, está definida para todos los reales, su dominio es toda la recta real, su rango también es todo el eje Y, tiene estos extremos, este sería un máximo local aquí en x igual a 0, y este sería un mínimo local en x igual a 2. No tiene mínimos absolutos ni máximos absolutos porque esto pues viene desde menos infinito, pues no hay acá un valor más pequeño ni tampoco un valor más grande para todo el dominio porque esto se va a más infinito, ¿okay? Pero estos sí son máximos y mínimos locales como habíamos visto. Y entonces a esto es a lo que vamos a referirnos con la concavidad, ¿no? Hacia dónde abre la gráfica. Entonces en esta región es cóncava hacia abajo y en esta región es cóncava hacia arriba. Ahora el chiste, bueno, si tenemos la gráfica, pues es fácil ver los intervalos de concavidad. El chiste es hacerlo con las derivadas. Bueno, entonces, si derivan esta función, encontramos la primera derivada, pues eso es fácil de hacerlo. Nos va a quedar 3x al cuadrado menos 6x. ¿Okay? Acá está. Esta es la primera derivada de la función. Como la función original es un polinomio cúbico, pues la derivada es un polinomio cuadrático, con que las derivadas nos bajan el orden de los polinomios. Entonces, la gráfica de esto pues, va a ser una parábola. Y esta que está aquí en rojo es esta parábola. Y
con esta pues podemos ver los máximos y mínimos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, los puntos críticos de la función es donde la derivada es 0 o no existe. Esta, pues como es un polinomio, pues existe para todos los reales. Pues nada, habría que ver dónde es 0. Y aquí pues, se ve fácilmente que es en x igual a 0 y en x igual a 2, ¿no? Son los puntos críticos. Y ya pues, vimos que x igual a 0 pues corresponde a este máximo local. Y x igual a 2 corresponde a este mínimo local, que son los puntos donde la derivada se hace 0. La gráfica en rojo, que es la de la derivada, se hace 0 aquí en x igual a 0, pasa aquí por el 0 en el eje Y, y acá en x igual a 2. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Y, por ejemplo, también esta parte que está por acá abajo, donde la derivada es negativa, es el intervalo donde la función decrece. ¿Sí? Que sería todo este de acá, ¿no? Y esta parte de acá, donde la derivada es positiva, pues es donde la función crece, que sería esta parte que está aquí. Y lo mismo acá, esta parte que está por arriba del eje X. Perdón, en el eje Y. Bueno, si lo mismo arriba del eje X, esta parte es positiva, la derivada, entonces es donde la función crece, que es toda esta parte, ¿no? Esto es lo que habíamos visto la vez pasada, así gráficamente. Y ya que tenemos esta, pues ahora vamos a derivarla otra vez. Podemos tomar las derivadas que sean, a estas las llamamos derivadas de orden superior, más allá de la primera derivada. Pues podemos tomar la segunda derivada con respecto a la función original, la tercera derivada, la cuarta derivada y así hasta la enésima derivada, tantas como sea posible. Estas las llamamos derivadas de orden superior. Por lo general, en las aplicaciones nos vamos a quedar casi siempre hasta la segunda derivada, pero podemos seguir derivando las funciones. Entonces, si calculamos la segunda derivada de la función, pues eso es derivar la primera derivada. O sea, ahora derivamos esta función y aquí nos va a quedar 6x menos 6. Y ahí está su gráfica. No les voy a poner la derivada. En cuanto a notación, pues como es la segunda derivada, le ponemos doble prima. Entonces, la f', pues la primera derivada, f bi'prima, pues la segunda derivada, f tri'prima, la tercera derivada, y así en la notación de Leibniz. Ahorita lo vemos porque aquí no puedo escribir. Esta pues simplemente le ponemos la segunda derivada de la función con respecto a x. Pero bueno, esta es la notación entonces, y acá está la derivada. Como la primera derivada es un polinomio cuadrático, entonces la segunda derivada, le bajamos acá una potencia, nos queda simplemente un polinomio de orden 1, o sea, una recta. ¿Okay? Esto ya nada más es una recta. Y acá está su gráfica, está en azul, ¿no? Es la gráfica de esta recta, que es la segunda derivada. Bueno, ahorita lo que quiero ver entonces es qué nos dice la segunda derivada con respecto a la función. Entonces voy a quitar la primera derivada. Por el momento nos quedamos más con la función y su segunda derivada. Y aquí es muy fácil ver qué pasa con respecto a los intervalos de concavidad. Fíjense. Quedamos que en toda esta parte la función es cóncava hacia abajo. Y para todo ese intervalo de menos infinito hasta 1, la segunda derivada es negativa. Está acá, su gráfica está en la parte negativa del eje Y. ¿Okay? Llegamos a este punto donde cambia la concavidad. Aquí la segunda derivada es 0. La recta aquí pues, pasa por el eje X, que le corresponde a Y igual a 0. Entonces, justo donde cambia la concavidad, que a eso le llamamos un punto de inflexión, donde cambia la concavidad, la segunda derivada es 0.
Y luego, para el otro intervalo donde la función es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Ahora su gráfica está por acá en la parte positiva del eje Y. Entonces, así gráficamente es muy fácil ver que los intervalos donde la segunda derivada sea negativa van a corresponder a intervalos donde la función es cóncava hacia abajo. Y los intervalos donde la segunda derivada sea positiva corresponden a intervalos donde la función es cóncava hacia arriba. ¿Okay? Pues de esta forma asociamos concavidad con el signo de la segunda derivada. ¿Okay? Acuérdense que el signo de la primera derivada nos dice si la función crece o decrece. El signo, en este caso, de la segunda derivada nos dice dónde la función es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. ¿Okay? Entonces, segunda derivada positiva, la función es cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa, la función es cóncava hacia abajo. Ese es un primer resultado. El segundo es que los puntos donde cambia la concavidad, los puntos de inflexión, es justo donde la segunda derivada se hace cero. Entonces, aquí pasa algo análogo a lo que habíamos visto antes. Acuérdense que los máximos y mínimos están en los puntos críticos de la función, donde la primera derivada se hace cero. Los puntos de inflexión, donde cambia la concavidad, entonces van a ser los puntos críticos de la primera derivada. ¿Okay? O sea, los puntos donde la segunda derivada se hace cero. ¿Okay? O puede ser que no exista también, así como con los puntos críticos de la función. Bueno. La diferencia es que aquí para un punto de inflexión, pues no importa si pasamos de concavidad hacia abajo a concavidad hacia arriba, o de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo, siempre va a ser un punto de inflexión. Pero entonces esa es la idea. Entonces el segundo resultado es que para encontrar los puntos de inflexión de una función, calculamos los puntos críticos de la primera derivada, es decir, vemos dónde la segunda derivada se hace cero o no existe, y esos van a ser los posibles puntos de inflexión. Pues ya tenemos un segundo resultado y un tercer resultado tiene que ver con la información que nos da la segunda derivada con respecto a los máximos y mínimos. Entonces, fíjense aquí. Pues ya sabemos que aquí x igual a 0 es un punto crítico de la función. O sea, la primera derivada se hace 0 y la segunda derivada en este caso es negativa. Para x igual a 0, donde está este máximo, la segunda derivada es negativa. Y acá donde tenemos el mínimo, esto pues es un punto crítico de la función, y la segunda derivada es positiva. Aquí no se alcanza a ver, pero x igual a 2, si lo checamos en la recta, pues va a estar por acá arriba, ¿no? O sea, en la segunda derivada, si lo pueden ver aquí directamente, si evalúan aquí f' en 2, pues esto les queda positivo. Si evaluamos la segunda derivada en 0, pues esto nos queda menos 6 negativo. ¿Ok? Entonces, este es un tercer resultado que se conoce como el criterio de la segunda derivada para determinar si un punto crítico de la función es máximo o mínimo. Entonces, primero pues tenemos que tener los puntos críticos de la función. Hacemos igual a 0 la primera derivada. Luego los evaluamos en la segunda derivada. Si el punto crítico es negativo en la segunda derivada, quiere decir que tenemos un máximo. Y si el punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da positivo, quiere decir que tenemos un mínimo. ¿Ok?
pues ahí tienen un criterio más para determinar si los puntos críticos de la función son máximos y mínimos. ¿Okay? Dependiendo del problema, pues a veces es útil utilizar el segundo criterio. Por lo general es más sencillo utilizar el primer criterio, como vimos la clase pasada, ¿no? Con la primera derivada, pero utilizando este criterio de la segunda derivada, pues podemos comprobar o pues podemos utilizarlo en los casos donde sea más sencillo evaluarlo directamente en la segunda derivada. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esos tres resultados, ¿no? Cóncava hacia abajo, segunda derivada negativa, cóncava hacia arriba, segunda derivada positiva. Los puntos donde la segunda derivada es cero no existe, son los posibles puntos de inflexión. Y un punto crítico de la función evaluado en la segunda derivada, si nos da negativo, estamos en un máximo. Y un punto crítico de la función evaluada en la segunda derivada, si nos da positivo, estamos en un mínimo. Bueno. Ok, entonces, pues apunten estos resultados. Y vamos a ver un ejemplo. Pues voy a cambiar aquí de esta pantalla. Si no tienen dudas de esta parte, me voy a ir a la otra pantalla para poder escribir y hacer un ejemplo. ¿Okay? Ok, entonces, vamos para acá y vamos a ver un ejemplo donde tengamos la función y vamos a encontrar máximos mínimos, intervalos donde crece, decrece, y los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces vamos a usar... Profesor, Sí, tengo una duda. sí, ¿Se puede, bueno, no sé si sea posible, pero ¿se puede evaluar, no sé, concavidad hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la derecha, ¿pero de qué con respecto al eje Y? Ajá. Sí, aunque, o sea, por lo general, pues lo que quiere son todos los intervalos. O sea, no necesariamente va a estar asociado con dónde está con respecto al eje Y. En este ejemplo que vimos, pues ni siquiera tenía simetría con respecto al eje Y, ¿no? Sino más bien te fijas, los intervalos donde la segunda derivada es positiva, pues eso te va a decir que ahí la función es cóncava hacia arriba, y si es negativa, es cóncava hacia abajo. Ya depende de la gráfica de la función, pues si tiene algún tipo de simetría con respecto al eje Y. ¿Eh? Pero lo evaluamos para todo el dominio de la función. ¿Eh? Lo podemos partir si el dominio son todos reales, pues lo podemos partir en la parte negativa y la parte positiva, pero en general pues lo hacemos para todo el dominio. ¿Sí? Sí, quedó claro, sí, eso es lo que me preguntabas. No, Bueno, me refería como no sé, estaba pensando en parábolas, ajá. no, parábolas horizontales. Ah, ok. O sea, tú dices algo así como esto, que tenga, bueno, esto está muy feo, que tengamos una parábola que abra a la derecha. Ajá, sí, sí, algo así. Algo así, pero acuérdate que el problema con esto es que no es función, porque si trazamos una recta vertical,
cruza la gráfica en 2 puntos. Entonces, eso significa que a un punto en el dominio le corresponde 2 puntos distintos en el rango. Y acuérdate que eso no puede pasar. Entonces, esta solita no es Es cierto, función. es cierto. Podemos quitar la parte negativa o la parte positiva. Nos quedamos nada más con, como lo habíamos hecho, sacamos la raíz cuadrada de la parábola y nos quedaría la función raíz, ¿no? Cuya parte positiva sería esta, la raíz positiva, y la raíz negativa pues iría acá abajo, ¿no? Esto sí ya es función, y esta pues sí es, esta decimos que es cóncava hacia abajo, ¿no? Abre hacia abajo de todos modos, ¿ok? Ok, gracias. Bueno. Ok, entonces vamos a ver, vamos a usar esta función de x, otra que sea un polinomio, x a la cuarta menos 4x cúbica. Ok, y lo que vamos a encontrar pues es sus propiedades en cuanto a máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, o de crecimiento, puntos de inflexión y concavidad. Con todos esos datos, pues ya tienen una idea mejor de cómo va la gráfica. Con esto ya lo podemos hacer de manera más precisa. Bueno, entonces para la primera parte, pues es lo que habíamos visto la clase pasada. Simplemente derivamos esto. Nos queda 4x cúbica menos 2x cuadrada. La derivada es un polinomio cúbico, está definida para todos los reales, entonces simplemente hay que encontrar las raíces para ver dónde están los puntos críticos. Entonces hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación que queda. Esto nos va a quedar así. Y pues aquí podemos ver otra vez que una solución es que x sea igual a 0, ¿no? Es una primera solución, lo podemos factorizar, despejar, como quieran. Por ejemplo, si factorizamos una x al cuadrado, nos queda 4x menos 12. No me acuerdo, creo que este es el mismo que habíamos hecho la vez pasada, no me acuerdo. Bueno, no importa si era el mismo. De lo que quiero ver es más lo de la segunda derivada. Entonces, una solución es que este sea 0, otra solución es que este término sea 0. Si de acá es 0, entonces aquí nos queda x igual a 2 entre 4, o sea 3, ¿no? Entonces ya tenemos los puntos críticos. Son estos dos, x igual a 0 y x igual a 3. ¿Ok? Podemos ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Simplemente, acuérdense, tomamos un valor de prueba dividiendo todo el dominio de la función con estos puntos críticos. Aquí nada más tenemos 2, entonces por ejemplo podríamos tomar de menos infinito a 0, sería un intervalo de 0 a 3,
el siguiente, y de 3 a infinito, ¿no? Más tenemos esos 3 intervalos. Pues acuérdense que esto simplemente es de dividir el dominio de la función utilizando los puntos críticos. Como el dominio de estos todos los números reales, entonces nos venimos desde menos infinito, nos paramos en 0, que es el primer punto crítico. Luego del 0 nos vamos al siguiente punto crítico, que es el 3. Y luego del 3 a infinito. ¿Okay? Nada más vemos el signo de la primera derivada en cada uno de estos. Por ejemplo, si, y acuérdense de tomar el más sencillo, en este intervalo, pues podríamos tomar el menos 1, ¿no? F' de menos 1. Si evalúan el menos 1 en la primera derivada, acá nos va a quedar menos 1 al cubo, es menos 1, por 4 queda menos 4. Acá, como está al cuadrado, es positivo, ya tenemos este menos, entonces queda negativo todo, ¿no? Nada más vayan checando. No importa mucho aquí el número exacto, sino nada más ver el signo. Sí, te queda menos 16, ¿no? Ok. Entonces en esta parte es negativa la primera derivada. Entonces ya sabemos que en este intervalo la función decrece. Luego en el siguiente intervalo pues nos podemos tomar el 1. Entre el 0 y el 3. Evaluamos la derivada, la primera derivada en 1. Pues ahora acá esto nos queda positivo, queda nada más 4. 1 al cubo pues es 1, queda 4. Y acá nos va a quedar menos 12, ¿no? Pues esto nos queda positivo, esto negativo y esto es más grande. Entonces también es negativa en esta parte, ¿no? Es negativa, entonces aquí también decrece. Y de aquí pues ya sabemos que entonces x igual a 0, pues no es ni máximo ni mínimo. Porque no cambió el signo de la primera derivada, ¿sí? Y para el siguiente intervalo, pues el más sencillo que podríamos tomar sería en x igual a 4, ¿no? Que evaluamos la primera derivada en 4. Entonces acá la evaluamos en 4. Y acá este que está al cubo, nos va a quedar 4 al cubo por 4, entonces es 4 a la cuarta. Y acá 4 al cuadrado con este 12, esto le gana, ¿no? Esto es más grande. Entonces ahora es positiva. Más vayan checando, si quieren el número exacto, pues evalúenlo aquí, sacan el número exacto. Pero aquí podemos ver que entonces este es positivo, ¿no? Entonces acá la función crece. Y por lo tanto, entonces aquí sí tenemos, si pasamos de derivada negativa a derivada positiva, acuérdense que eso le corresponde a un mínimo, ¿no? ¿Sí? Estamos en un intervalo donde la función pues, tiene más o menos esta forma. Pasamos de una pendiente negativa para las tangentes a una positiva. Entonces el punto crítico pues, es un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en x igual a 3. ¿Okay? Y ya tenemos aquí rápido los intervalos de crecimiento, y dónde está un mínimo. Este punto crítico entonces pues no fue ni máximo ni mínimo.
Y antes de ver los puntos de inflexión, pues podemos aplicar aquí de una vez el criterio de la segunda derivada, nada más para checar esto. Si calculamos la segunda derivada, ya tenemos aquí la primera derivada. Pues vamos a derivarlo otra vez. Lo voy a poner aquí. La segunda derivada, entonces es 12x al cuadrado. O sea, estoy derivando ahora esta. 12x al cuadrado menos 24x, ¿no? Y ya está. Incluso lo podríamos factorizar de una vez, esta segunda derivada. Puedo sacar un 12 y un x, y entonces esto multiplica a x menos 2, ¿no? Me está más para que sea más sencillo. ¿Qué pasa si evaluamos los puntos críticos que ya tenemos de la función en la segunda derivada? Entonces, f' evaluado en 0, fb', perdón, evaluado en 0, nos queda 0, ¿no? Directamente. ¿Sí? Entonces, aquí esto no nos dice nada con respecto a los máximos y mínimos. Quedamos que si x es un punto crítico y la segunda derivada es positiva, estamos en un mínimo. Si x es un punto crítico y la segunda derivada es negativa, estamos en un máximo, pero aquí pues esto nos dio 0, entonces aquí no aplica el criterio de la segunda derivada. ¿Okay? Por eso, por casos como este, pues siempre es más útil el criterio de la primera derivada. Pero de todas formas, pues podemos utilizar el criterio de la segunda derivada para comprobar. Ahora si lo evaluamos la segunda derivada en el siguiente punto crítico, en el 3, f' de 3. Pues aquí nos queda 3 menos 2, pues esto es 1. Acá nos queda 3, entonces nos queda 36, ¿no? Lo que importa aquí es el signo. Esto quedó positivo. Entonces, ya sabemos aquí, 3 es un punto crítico y la segunda derivada quedó positiva. Entonces, efectivamente, eso corresponde a un mínimo. ¿Ok? Bueno. Pues esto de aquí era más para utilizar el criterio de la segunda derivada para comprobar esto de los máximos y mínimos. Esto pues todavía, esto no nos da información, ¿no? Sabemos que no es ni máximo ni mínimo. De aquí y acá con el criterio de la segunda derivada, pues como nos dio 0, pues también no nos da información sobre si es máximo o mínimo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver entonces la concavidad y los puntos de inflexión. Ya tenemos aquí la segunda derivada. Entonces recuerden, para la concavidad y los puntos de inflexión necesitamos los puntos críticos de la primera derivada, es decir, donde la segunda derivada se hace 0. O no existe, en este caso, pues existe para todos los reales. Entonces simplemente vamos a ver dónde se hace 0 la segunda derivada y esos van a ser los posibles puntos de inflexión. Bueno, entonces déjenme pasarlo para acá. Y antes de moverlo, lo voy a copiar aquí. Teníamos nuestra segunda derivada. Es 12x por x menos 2. Ya está. Y ya que está ahí factorizado, entonces es rápido ver que la segunda derivada va a ser 0. Si, solo si 12x por x menos 2 es igual a 0. Y como ya lo tenemos factorizado, pues aquí rápidamente pueden ver que las raíces son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Okay?
Entonces, estos son los puntos críticos de la primera derivada, porque son donde la segunda derivada se hace cero. Y estos van a ser los posibles puntos de inflexión. Para ver la concavidad, pues hacemos algo análogo a lo que hicimos con la primera derivada. Simplemente dividimos el dominio de la función, ahora utilizando estos puntos de inflexión. Y vemos si la segunda derivada es positiva o negativa. ¿Okay? Ahora nos va a interesar el signo de la segunda derivada. Pues igual nos podemos tomar nuestros intervalos. Ahora vamos de menos infinito a 0. Luego del 0 al 2. Y del 2 a infinito, ¿no? Nos tomamos un punto de prueba en cada intervalo y los evaluamos en la segunda derivada para ver su signo, ¿no? Entonces, de menos infinito a 0, pues nos conviene otra vez el menos 1. La segunda derivada evaluada en el menos 1. Bueno, voy a poner más acá. ¿Cómo queda? ¿Positiva o negativa? Pues aquí sustituimos el menos 1. Esto nos va a quedar menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Como acá afuera tenemos otro menos 1, con el menos de esto, queda positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Vayan checando también. Entonces acá la segunda derivada es positiva y entonces ya sabemos automáticamente que en todo ese intervalo de menos infinito a 0, la función es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Lo podemos poner así incluso gráficamente, para si no quieren escribirlo, pues nada más pongan en esta parte, pues la función tiene esta forma general, ¿no? Es cóncava hacia arriba. Y ahorita vemos cómo es realmente la gráfica, ¿no? Luego de 0 a 2, pues nos conviene tomar el 1. F' en 1. Pues acá esto queda negativo, nos queda menos 1. 1 menos 2 menos 1. Y lo de afuera es positivo. Nos queda menos por más menos. Entonces en este intervalo la segunda derivada es negativa. Pues acá va a ser cóncava hacia abajo. Así de esta forma. Y aquí podemos ver que cambió la concavidad, ¿no? Pasamos de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, entonces efectivamente x igual a 0 es un punto de inflexión. ¿Okay? Porque justo en x igual a 0, pues cambió la concavidad. Bueno, y para el último, pues vamos a tomar el 3, ¿no? Entonces acá en el intervalo de 2 a infinito, pues le evaluamos la segunda derivada en 3. Vemos qué pasa aquí. Esto es positivo, 3 menos 2 nos queda 1. Y esto de afuera es positivo también, porque este es 3. Más por más, pues queda más. Entonces aquí es positivo. Nuevamente es cóncava hacia arriba. Pues de esa forma. ¿Y qué pasa entonces en el x igual a 2? Pues nuevamente aquí cambió la concavidad, ¿no? Pasó de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Como cambió la concavidad, pues efectivamente también es un punto de inflexión. ¿Okay?
Ese es un punto de inflexión. Bueno, pues ya con todo esto podemos hacer un esbozo de la gráfica. Faltaría ver dónde corta la función, dónde corta los ejes. Acuérdense que eso siempre es bueno checarlo rápidamente. Dónde cruza el eje Y, dónde cruza el eje X. Entonces vámonos para acá. Teníamos la función original. X a la cuarta menos 4x cúbica. Si factorizamos una x cúbica, me quedaría x cúbica por x menos 4, ¿no? Aquí, esto lo estoy haciendo nada más para ver las raíces de la función. Entonces, la función va a ser 0 si solo si x es igual a 0 y x es igual a 4, ¿no? Estas son las raíces de la función. O sea, si no se puede factorizar, pues habría que resolver la ecuación que queda aquí de igualar esto a 0. Si tiene soluciones, pues es los puntos donde va a cortar el eje X. Acuérdense, son las raíces de la función. Si no tiene solución, pues quiere decir que la función nunca cruza el eje X, ¿no? Entonces, estos son los puntos donde cruza el eje X. Bueno, luego poner las raíces de la función, que es donde cruza el eje X, ¿no? Y para saber dónde cruza el eje Y, pues simplemente la evaluamos en 0. O sea, cuando X es igual a 0, van a ser los puntos donde cruza el eje Y. F de 0, pues es 0, ¿no? Pues aquí rápido. Cruza el eje Y. Bueno. Y otra cosa que pueden hacer pues para tener una mejor idea de cómo va la gráfica, pues es evaluar la función en los puntos críticos, o sea, saber qué valor le corresponde para poderlo graficar bien. Entonces teníamos dos puntos críticos, ¿no? El 0 Sí, y dos. el 3, ¿no? El 0 y el 3. Bueno, ya sabemos que en f igual a 0, pues vale 0. F de 3, en 3 es donde está el mínimo, ¿no? Donde quedamos que estaba el mínimo. Ajá. Entonces, si evaluamos f de 3, acá nos queda 1, no, menos 1, por 27, pues menos 27, ¿no? Esto es nada más para saber exactamente las coordenadas donde están los extremos, ¿no? Ya sean los máximos o mínimos. Entonces ya sabemos que la función tiene un mínimo en el punto 3, menos 27, ¿no? O sea, ya sabíamos que la función tenía un mínimo en 3, y simplemente estamos viendo cuánto vale en y en ese punto mínimo. ¿Sí? El de 0 pues ya está acá, 0. Este también es un punto de inflexión, el x igual a 0. Y el otro punto de inflexión era el 2, ¿no? Entonces, si evaluamos la función en 2, pues acá nos queda 2 menos 4, menos 2 por 8, nos queda menos 16, ¿no?
Y con esto pues ya tenemos las coordenadas de los puntos de inflexión. Pues tenemos puntos de inflexión en 0,0, que es el mismo. Y el otro pues es este de 2, menos 16. Bueno. Y pues ahora sí ya podemos hacer un esbozo de la gráfica con toda esta información. Pues para no estarme regresando aquí, no se alente esto, lo voy a hacer acá y van checando ustedes la información que teníamos sobre los intervalos de crecimiento y de concavidad y todo eso, ¿no? Bueno, entonces voy a ponerla aquí. Supongo que no me va a quedar a escala, pero a ver qué tal queda. Pues aquí sí hay. Bueno, ese ya se ve mejor. Entonces el mínimo está en menos 27, está muy por abajo. Bueno, vamos a ponerlo así, aunque no esté bien la escala, pero que tengamos una idea de cómo va la gráfica. Entonces voy a ver si con este me alcanza. Ninguno de los puntos críticos quedó negativo, ¿verdad? Entonces creo que con esto basta. Tenemos aquí el 0. Dos, 3, 4. Y en Y, bueno, ahorita no le pongo la escala en Y. Y ahorita vemos cómo queda. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? De menos infinito a 0, decrece. ¿Y cómo es con respecto a la concavidad? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Entonces, decrece, es cóncava hacia arriba, y en 0 tenemos un cambio, un punto de inflexión, ¿no? Entonces, desde menos infinito a 0, pues sería algo así. ¿Ok? Que es la información que teníamos, ¿no? La función decrece y es cóncava hacia arriba. En 0 es justo un punto de inflexión, y del 0 al donde está el mínimo, del 0 al 3, la función decrece, ¿no? Encontramos que decrece. Ajá, sí, Simón. Y del 0 al 3, aparte de que decrece, también encontramos que es cóncava hacia abajo. No, pero del 0 al 2 es cóncava hacia abajo, ¿no? Primero en el 2 hay que detenernos Técnicamente es del 0 al 3, ¿no? Porque en el 2 está el otro punto de... de inflexión. Pues vamos a verlo primero. Del 0 al 2, la función decrece y es cóncava hacia abajo, ¿no? Eso sí lo encontramos. Y vale menos 16, entonces aquí es donde está
lo que va a estar medio feo, pero pues vamos a poner aquí el menos 16. Para que te alcance a ver, voy a ponerlo aquí. Y el otro punto que teníamos era el menos 27, ¿no? Entonces aquí no está bien a escala, pero el menos 27. Ok, entonces del 0 al 2 sabemos que la función decrece y es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces acá va. Iría algo así. No tan feo, pero pues algo así. Voy a ver si lo puedo pintar más bonito. Creo que quedó peor. Bueno, pero tienen una idea, ¿no? Así vamos a dejarlo. O sea, en esta parte es cóncava hacia abajo y decrece, ¿no? Luego en el 2 tenemos el punto de inflexión. Cambia la concavidad aquí, ahora se vuelve cóncava hacia arriba. Y de hecho del 2 hasta infinito ya es cóncava hacia arriba, ¿no? Y sabemos que en el 3 está el mínimo. Entonces acá llega al punto mínimo, acá que teníamos en 3, menos 27. Este es el segundo punto de inflexión. Entonces a partir de aquí, ahora es cóncava hacia arriba. Llegamos aquí al mínimo y quedamos que corta el eje X en 4, ¿no? Pues pasa por acá. Bueno, ahora voy checando todo eso de aquí. Entonces decrece, llega al mínimo, a partir del mínimo crece y corta acá 4 y se va. Entonces ahí está, más o menos rápido y fácil, con la información de la primera derivada y la segunda derivada, pues pueden tener un esbozo bastante preciso de cómo va la gráfica, ¿no? ¿Sí? Y ya nada más pues checan que todo coincide, ¿no? Entonces de menos infinito a 0, decrece, cóncava hacia arriba, de 0 a 2, decrece y es cóncava hacia abajo, del 2 al 3, decrece y es cóncava hacia arriba, tenemos aquí el mínimo, y de 3 a infinito crece y sigue siendo cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Y ya tenemos acá los puntos donde cruza el eje X y el eje Y. Listo, entonces. Entonces, de esta forma, pues pueden graficar en principio cualquier función. Obviamente, pues hay funciones cuyas gráficas pues, son un poco más complicadas. Y por lo general, pues no van a necesitar graficar funciones que sean muy complicadas. Polinómicas, exponenciales son las que más van a utilizar, logarítmicas de ese tipo. Y con eso ya tenemos una idea entonces de cómo hacer las gráficas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, díganme si tienen alguna duda hasta ahorita. Entonces no necesariamente se van a encontrar los dos puntos, el mínimo y el máximo. Puede que solo se encuentre uno, Sí, ¿no? sí. Ok. Sí, no necesariamente siempre va a haber máximos y mínimos. Puede que nada más tenga un máximo, un mínimo, o ninguno. Si es una función constante, pues no tiene ni máximo ni mínimo, ¿no? ¿Sí? Okay. Y también con los puntos de inflexión, por ejemplo, la parábola f de x igual a x al cuadrado, pues siempre es cóncava hacia arriba, ¿no? No tiene puntos de inflexión. La parábola común y corriente que va así, siempre es cóncava hacia arriba, no hay puntos de inflexión. Aquí pues sí tiene el mínimo.
y así, ¿no? Todo depende de la función. Pero entonces con estas herramientas de la primera derivada y la segunda derivada, analíticamente pues ya puedes saber los intervalos donde crece, decrece, y donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y si lo juntan todo, pues ya pueden hacer un esbozo de cómo va la gráfica. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Bueno, pues vamos a detenerlo aquí.